Los que todavía no están, si es que entran, les pido que confirmen ustedes la grabación, así se puede grabar todo. Y vamos ya al tema que vamos a ver. A ver, tienen, a ver, ustedes me van a decir si lo tienen a la vista, por favor. Así, ahí. ¿Está a la vista? Sí, ¿se ve? Sí, sí. Perfecto. Bueno, tema de hoy, resonancia. Importante este tema por el hecho de que puede producir efectos, y ahora los vamos a analizar, puede producir efectos raros en los circuitos de alterna en particular. Por supuesto, no hay resonancia en circuitos de continua porque se requiere que tanto el campo eléctrico como el campo magnético, digamos, el campo eléctrico está presente en el capacitor, en el condensador. Hay un campo eléctrico que es el que sostiene las cargas de un lado y del otro del condensador, ¿sí? Cargas positivas en un lado, negativas en el otro, pero que los retiene pegaditos a la placa. Y el campo magnético, que es el que está presente en la inductancia y que es el que hace el efecto ese de electroimán que ustedes vieron en física, se requiere que esos dos campos, para la resonancia, que esos dos campos coordinen entre sí en frecuencia y vayan. Toda la energía de un campo se pase a la del otro campo y alternativamente uno vaya alimentando al otro, de forma tal que el resultado parece ser que no requiere, y no parece ser, sino que no requiere energía externa y que por lo tanto esos elementos desaparecen del circuito. Desaparecen de tener peso en el circuito. Vamos a ver ahora cómo funciona, lo vamos a ver exactamente. ¿Ya vieron ustedes algo de resonancia en física, creo, o no? ¿Vieron algo? Díganme ustedes, por las dudas, ¿sí? Vieron resonancia eléctrica. La resonancia tiene 1000 formas. Hay resonancia mecánica, hay resonancia audible, hay resonancia de la luz, hay un montón de cosas de resonancia y hay resonancia eléctrica, que es la que vamos a ver nosotros en particular. ¿Ya vieron algo de resonancia eléctrica? ¿Ya vieron algo? ¿O le pegamos una repasada por las dudas? ¿Pegamos una repasadita? Vamos a ver. Vamos. Resonancia es fácil. Cuando las reactancias que son opuestas en signo, es decir, una reactancia inductiva con una reactancia capacitiva, se anulan exactamente porque toman el mismo valor, entonces ahí estamos en resonancia. Ahí decimos que estamos en resonancia. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa en este momento? Se puede ver muy fácil. Si uno calcula el valor, qué sé yo, ¿se acuerdan? El valor de la reactancia inductiva es J2 por pi por frecuencia por L, ¿sí? 2 por pi por la frecuencia por L. La reactancia capacitiva es 1 sobre J omega, digamos, en vez de omega estábamos poniendo 2pi, ¿sí? Por la frecuencia, 2 por pi por la frecuencia por C. Entonces, cuando estas dos son iguales entre sí, es decir, XL es igual a XC en módulo y módulo, cuando se produce esta igualdad, pasa el efecto de que se anulan las respectivas reactancias y pasan estas cosas. Miren, por ejemplo, en este caso, si yo tuviera una corriente, ¿cuánto vale la corriente I que circula por acá? La corriente I que circula por ahí, ¿cuánto vale? ¿Cómo la calculo? ¿Están ahí? Bueno, lo digo yo, dale. Hacemos. I vale 220 sobre la impedancia total del circuito, que va a ser R más, vamos a escribirlo, R más J XL menos XC. ¿Estamos?
Si yo a esto lo reemplazo por los valores que tiene, digo 220 volts, por supuesto, dividido 2 más J 100 menos 100. ¿Está? Donde este J 100 menos 100 obviamente se va. Esto se anula. No pasa nada. Entonces me queda una corriente de ¿cuánto? Una corriente de ¿cuánto queda? Si ustedes lo ven. De 110. Claro, 110 amperes. Primera característica, la corriente, fíjate, si vos no tuvieras el capacitor o no tuvieras la inductancia, la corriente sería prácticamente nada, digamos, calculémosla a ojo aproximadamente, digamos, y sin reactancia, sin X, y sin la reactancia sin XL o XC, ¿sí? La corriente sin XL o sin XC, una de las dos. Si vos tuvieras una sola presente, tendrías 220 dividido 100, digamos, 2 más J100. Supongamos que no tuviéramos la reactancia capacitiva. Entonces, 2 más J100 tiene más o menos de valor total de la impedancia. Podemos decir que 100 y un poquito, porque 100 tenés en el eje imaginario y 2 tenés en el eje real, prácticamente la hipotenusa de ese triángulo es casi 100, ¿sí? Casi 100. Si es así, 220 dividido 100 me da 2,2. Fíjate que de 2,2 amperes, ¿sí? Con un ángulo, a ver, vamos a anotarlo ya que estamos, vamos a anotarle que el ángulo es de casi menos 90 grados. Digo, aproximando 2 más J100 a directamente J100, ¿sí? Tomándolo como un valor muy aproximado. Si hacen los cálculos, si alguno tiene la calculadora a mano y puede hacer los cálculos exactos, van a ver que le da, no sé, un poquito más chico, le dará 2 amperes en lugar de 2,2 y en lugar de menos 90 le da menos 89. Sí, me dio 2,19 y menos 1,55 radianes del ángulo. Claro, fíjate, tendrías que pasar de radianes a grados, ¿sí? Fíjate cuánto te da, pero bueno, te tiene que dar casi 90 grados. Digamos, 90 grados es pi sobre 2 radianes, ¿no? 1,5, claro, 1,314, 1,5. Sí, menos 88. Menos Eh, 88 grados. sí. Sí, da muy por ahí. Ahora, fíjate, para no perder de vista lo importante, de 2,2 que hubiéramos tenido con una cualquiera de las impedancias presentes, la otra hubiera valido lo mismo, nada más que con el ángulo invertido. Si anulo la reactancia inductiva, ¿vale? Lo mismo la corriente, pero en lugar de ser menos 88, que fue lo que te dio, te daría más 88, te daría para el otro lado. Ahora, fíjate que pasamos con las dos en resonancia, pasamos a 110, es decir, una corriente terriblemente grande, de 2,2 a 110 amperes, con ángulo ¿qué? ¿Qué ángulo tiene esta? ¿Cuál es el ángulo de la corriente en resonancia? ¿Qué es la que define? 0. Con 0 grados de ángulo, es decir, un circuito resonante se comporta como resistivo puro, es resistivo puro. A rajatabla es resistivo, ¿sí? Porque se tienen que anular, se tienen que ir las reactancias. La presencia de la reactancia no hace absolutamente nada en el circuito, meramente aparece. Y ahora vamos a ver una cuestión importante. Fíjense esto. Yo estoy alimentando con 220, ¿estamos? Yo estoy alimentando con 220 volts. ¿Cuánto vale una medición que yo haga? Yo pongo un voltímetro acá. Yo pongo un voltímetro, quiero medir la caída de tensión que hay en la bobina. Agarro mi voltímetro, voy con un test más, lo mando a Cachito, yo soy el ingeniero a cargo, le digo, mira, Cacho, andá y medime con el voltímetro cuánto mide la inductancia, ¿sí? ¿Cuánto mide la tensión en la inductancia?
Y Cachito va a agarrar el tester, va a ir y le manda las puntas a los costados. ¿Se encontrará con alguna sorpresa, Cachito, sí o no? ¿Cuánto valdrá esa caída de tensión ahí? ¿Qué valor tendrá la caída de tensión en la reactancia inductiva? ¿Cuánto de valor? Si tengo 220 de alimentación, ¿cuánto puedo tener? A ojo, díganme. ¿Cuánto puedo llegar a tener? Si tengo 220 en la alimentación, ¿cuánto tengo en la bobina? ¿Quién me dice? Tengo 220, bueno, yo sé que la caída de tensión B sub L en la inductancia va a valer la corriente por el valor de la inductancia, por JXL, donde este XL es 100 y donde I vale 110, así que tengo 110 amperes por J 100. O sea, tengo 110 de resultado con 2 ceritos más con ángulo 90. Ahí tienen la caída en la inductancia. ¿Cuánto vale la caída en la inductancia? Miren el valor. 11.000 volts. Está 11.000. Yo con una caída de tensión de 220 tengo 11.000 volts en la inductancia. 11.000. ¿Sí? Pavada de caída. Y obviamente, ¿cuánto va a valer la caída de tensión en el capacitor? Análogamente, y por menos JXC, como dan los dos lo mismo, ¿sí? Sé que va a ser 110 por menos J100 y sé que va a ser 11.000 con ángulo menos 90. Pero el tester o el voltímetro que yo use no sabe medir los ángulos, pero sí sabe medir las tensiones. Yo tengo 11.000 volts de tensión para medir. 11.000. Es una bestialidad. Es una bestialidad. Y este es el problema en las resonancias. En las resonancias, primero, el circuito se comporta como si fuera puramente resistivo. Parece que no hubiera ningún tipo de capacidad ni de inductancia. A la corriente le va bárbaro, ¿sí? La corriente pasa fluidamente, pero el problema es que en los elementos individuales, yo tengo caídas que pueden llegar a ser enormemente grandes. Cuanto más agrande la inductancia o cuanto más agrande el capacitor, más achique el capacitor sería, ¿sí? Para seguir manteniendo la resonancia, pero con valores más grandes. Por ejemplo, qué sé yo, pongámosle que yo le agrego un 0 y pongo 1.000 y menos 1.000, la corriente se mantiene en el mismo valor, pero la tensión aumenta un 0, un orden más, entonces de 11.000 se me va a 110.000. Directamente ya tengo un generador de alta tensión en un circuito común, en un circuito de mi casa. Yo puedo ponerlo en un enchufe, puedo lograr esos valores de inductancia y de capacidad, y con eso tengo un generador de tensiones enormes y explosivas y peligrosísimas. Consejo de seguridad, siempre lo decimos, tengan cuidado con esto porque esto puede mandarlos al hospital directamente. ¿Está? Si uno mete mano en un circuito que no sabe, en un circuito de 12 volt, de 24 volt, de 48 volt en continua, no puede haber en ninguna parte del circuito, bueno, salvo algunas condiciones especiales, pero en un circuito en condiciones estables, en un circuito de continua, en condiciones estables, no puede haber tensiones superiores a la tensión de alimentación. Es decir, si yo alimento con 48 volt, no va a haber en ninguna parte del circuito más de 48 volt en condiciones estables. ¿Sí? Guarda, no piensen en un automóvil, por ejemplo, porque el automóvil tiene 12 volt de tensión de la batería y tiene 4.000, 5.000, 6.000 volt más de eso en la tensión que salta en la bujía. Pero eso es porque se busca
justamente una inestabilidad que produce chispazos. Lo puede mantener solamente en forma de chispa. Esto en alterna, yo tengo 220, tengo 2 ohms, tengo J100 y menos J100 de reactancias, y esto se mantiene, esta situación es mantenida. No es una situación que se produjo de golpe, es decir, no es la chispa que prende la masa de combustible que entra dentro de un cilindro, ¿sí? No es ese tipo de cuestión, no es, digamos, una picana, no es algo que de golpe agarra esa tensión. Esto lo mantiene estable. Esos 11.000 volts que están, no solo están, sino, es decir, no aparecen por obra de la casualidad y durante un milisegundo. Esto está estable y permanente. Mientras el circuito esté en funcionamiento, esto funciona con esas tensiones, ¿sí? Está en condiciones estables el circuito. No se está desbarajustando, no está haciendo nada, ¿sí? Está funcionando normalmente. Lo que pasa es que si yo le voy a meter la mano, ahí es donde la cosa me sorprende a mí. Pero no es sorprendente, es algo que puede pasar. ¿Se entiende hasta acá las consecuencias del tema de la resonancia? Resonancia, lo vamos a anotar por acá. El tema de la resonancia. Fíjense otra característica importante. La resonancia hace, si uno lo ve en términos de frecuencia, les voy a hacer el dibujito, vamos a hacerlo con color verde acá en un costado. Si uno lo ve en términos de frecuencia, esas tensiones que aparecen son así. Aparecen, digamos, esto es frecuencia, omega, vamos a llamarlo, 2pi por frecuencia, no es frecuencia, pero es proporcional a la frecuencia. Y yo acá tengo B sub L o B sub C, cualquiera de las dos que represente. Bueno, en la frecuencia de resonancia se produce un pico tremendo, así una especie de zinc, ¿sí? Se produce una especie de pico que da justo en la frecuencia de resonancia. La frecuencia de resonancia se la suele llamar omega 0 o F0. Si lo digo en términos de omega, digo que es omega 0. Si lo digo en términos de frecuencia, digo que es F0. ¿Sí? En esta situación, fíjense esto. Si yo corro un poquitín nada más, vamos a suponer ahora que los elementos no están exactamente resonando, son parecidos pero no están resonando. Fíjense cómo cambia la situación. Miren, vamos a suponer que en lugar de ser menos J100, lo hago menos J98, ¿sí? Lo voy a poner en menos J98. Lo voy a poner ahí. Entonces, ¿qué me queda? Me queda que estos dos de acá, ¿sí?, se suman a la resultante de más J100 menos J98. Voy a borrar lo que está en rojo, ¿sí? Voy a borrar lo que está en rojo para hacerme lugar. Borro esto que está en rojo para hacerme lugar. Y lo escribo acá. Lo voy a poner en verde también. Con esta condición, tengo más J100 y menos J98. Yo tengo que la corriente va a valer 220 volts dividido 2 más J100 menos J98 me da J2. ¿Y esto cuánto me da? 2 más J2 me da 2 por 1,41, 2,8. ¿Está bien? ¿Alguno me pueden hacer la cuenta, por favor? 2,82 aproximadamente. ¿Estoy bien o no? Si tienen calculadora, me dicen. ¿Están ahí? ¿Están vivos? Hello. Bueno, no importa. Hago la cuenta, ojo, créanme que es eso, con ángulo 45 grados, ¿sí? Con ángulo 45 grados, 220 dividido esto. Vamos a ver. Entonces, en esta situación,
Yo ahora voy a tratar de... Me dio 77,78. 77,78 te da Sí, el resultado. sí. Perfecto, 77,78. Entonces, con ángulo menos 45. Fíjense cuánto bajó. Fíjense cuánto bajó, con una pequeña variación que es del 0,2%, ¿sí? Del 2% en realidad, del 2%, con una variación del 2%, ya la corriente bajó de 110 a 77. Ponele a 80, son 32,22 de diferencia amperes, ¿sí? O sea, bajó un montón ya se pasó para abajo de un lado o del otro y ya está fuera del pico. ¿Estamos? Entonces, si bien es cierto que la situación de resonancia es muy crítica, fíjense cuánto les da la atención ahora con esto. Si tienen 77,78 por 100, la corriente es 77,78 y la tensión es 77,78 por 100, en el caso de la inductancia, ya ahí te baja a 7.778, ¿sí? Volts, ¿no? 7.778 volts, de 11.000. Ya bajamos 3.000, 4.000 volts, 3.000 y pico, 3.000 y algo de volts, ¿sí? Algo más de 3.000 volts. Entonces, bajamos de manera crítica, venimos de 11.000, que era recontra super ultra peligroso, a 7.778, que no es que sea menos peligroso, pero ya es notable la baja, con muy poco, con muy poquito. Entonces, insisto en este punto en particular, el circuito tiene que ser resonante casi perfecto para que resulte peligroso. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cuándo hacemos resonar? Ustedes ya lo vieron. ¿Cuándo hacemos resonar un circuito? No en serie, sino en paralelo. ¿Cuándo hacemos resonar un circuito? No en serie, sino en paralelo. Intencionalmente lo hacemos. Estos circuitos se llamaban, se siguen llamando sintonizados, pero digamos, se usaban en las radios, se usaban en las radios, en los televisores viejos, para amplificar. ¿Cuál era la idea? Que una bobina y un capacitor entraran en resonancia justo en el punto donde estaba la estación de radio que uno quería escuchar, porque eso hacía que en ese lugar se escuchara fuerte la estación de radio que yo estoy queriendo escuchar. Si, por ejemplo, yo quería escuchar acá Atlántica, por ejemplo, que era 670, ¿sí? AM 670, a 670 kilohertz, mis inductancia y capacitor entraban en resonancia y se escuchaba fuerte por un parlante, se escuchaba fuerte justamente la radio que yo quería escuchar. Y si había alguna otra radio que pisara esa frecuencia, que anduviera cerca de esa frecuencia, entraba a molestar la otra radio porque se amplificaba un montón esa banda. Ese punto de la frecuencia se usaba para sintonizar la radio. Lo que yo tenía era un capacitor variable en el dial, un capacitor variable y una bobina fija. Buscaba con el capacitor y donde encontraba 760 kHz, ahí entraba justo en resonancia, se escuchaba fuerte. Es un circuito sintonizado. Ahora nosotros en electricidad también usamos un circuito que está en resonancia, pero no en resonancia serie, sino en resonancia paralelo. ¿En qué caso hacemos nosotros un circuito resonante paralelo? ¿Cuando hacemos qué? Cuando buscamos que un circuito se comporte como resistivo puro. Lo vieron hace poco, digamos. Lo tienen de hace poco. ¿Cuándo? Buscan que el circuito tenga coseno de phi 1. ¿Cuándo hacen qué? En circuitos eléctricos. La corrección del factor de potencia.
Cuando hacen corrección del factor de potencia, ahí en realidad lo que están haciendo es buscar un circuito que sea resonante. Un circuito que sea resonante. Pero fíjense que generalmente las compañías de electricidad no les piden que sea coseno de phi 1, sino que sea coseno de phi 0,95, 0,96, no 1, no perfectamente 1. ¿Por qué? Porque el 1 es muy inestable. Si yo me pongo en 1, fíjense que ese 1 que está ahí, ese pico que hace, si yo me corro un poquito para un lado, un poquito para el otro, decae completamente la tensión que yo pudiera obtener. ¿Sí? Entonces, por ahí no es conveniente quedarse en 1, sino andar en la cercanía de 1 para los eléctricos, para los eléctricos, cuando hacemos resonancia, ¿sí? Por esta razón de no estar en una zona que tiene mucha inestabilidad y que capaz que se me dispara para un lado o para el otro si me pasa un accidente. Hay que tener cuidado con eso. Ahora lo vamos a ver, resonancia en paralelo. Bueno, pregunta alguna cuestión de resonancia serie. Esta resonancia se llama resonancia en serie. ¿Alguna cuestión respecto a esto? Resonancia en serie. Vamos a ponerlo ahí, con dos colores diferentes, así queda bien, bien decorado. Bueno, díganme, ¿alguna consulta al respecto de esto o se entiende más o menos? ¿Alguna consulta? No. Bien. Sigo entonces. Vamos a ver. Voy a abrir, entonces ahora vamos a ver qué pasa con las tensiones de resonancia en paralelo, cuando yo tengo el caso que decíamos, ¿sí? Que es en paralelo. Este no debería ser problemático. ¿Qué pasará con la resonancia en paralelo? ¿Qué será lo que tiene que pasar? Acá tenemos dos reactancias iguales, la reactancia inductiva y la capacitiva siguen siendo iguales. ¿Cuál será la diferencia entre la reactancia paralelo y la reactancia serie? Bueno, vamos a hacer la impedancia equivalente, vamos a ver cómo funciona. La impedancia equivalente de estas dos será el producto sobre la suma, es decir, J100 por menos J100 dividido J100 menos J100. ¿Cuál es el problema que tenemos ahí abajo? ¿Cuál es el problema que tenemos? Que se te anula. Claro, entonces te queda dividiendo por 0 y la impedancia equivalente es infinita. ¿Tá? Ese es el tema. El problema es que como esto se hace 0, esta parte de abajo se hace 0, me queda dividido por 0 y algo dividido por 0 no tiene solución, ya lo sé, matemáticamente hablando no tiene solución, pero el resultado tiende a ser infinito. En el límite tiende a ser infinito. Si yo tengo una impedancia que tiende al infinito, ¿cómo andará la corriente por acá? ¿Cuánto valdrá la corriente por acá? Y la corriente I por acá. ¿Qué valor tomará? 0. Claro. Entonces, un circuito resonante en paralelo tiene corriente cero. ¿Tiene sentido esto con lo que decíamos hoy de que los eléctricos buscamos la resonancia en paralelo? Si fuera un motor el que nosotros estamos corrigiendo con un capacitor, nosotros al motor le ponemos en paralelo un capacitor. ¿Qué pasa desde el punto de vista de la fuente? No le consume corriente, tiene corriente cero, ¿se entiende? Entonces, ahí es donde justamente está la ventaja. Si yo consigo que el motor ande a corriente cero, es gratis. ¿Está? No tiene corriente. Para el generador de 220, la corriente es cero, entonces la potencia que él está entregando también es cero y yo tengo funcionando mi inductancia, digamos, mi motor o mi electroimán, si ustedes quieren, o lo que sea, a costo cero. ¿Está? Sería genial que se pudiera hacer. Por supuesto, no se puede.
¿Tiene algún riesgo esto? ¿Tiene algún tipo de peligro? Así como está, no. Pero hay una cuestión importante para ver. ¿Cuánto valdría? Vamos a suponer que lo vuelvo a agarrar a Cachito. Le digo, Cachito, haceme el favor de medir cuánto cae de tensión acá, entre estos dos puntos. Ahí donde yo estoy dibujando, anda con el tester, ya sabés que puede resultar peligroso, así que guardiola, ¿sí? Guarda con lo que hagas, porque puede resultar que te encontrés con una sorpresa. ¿Cuánto va a medir Cachito acá? En esta 220, exacto. ¿Por qué 220? Lisandro, ya que estamos, que me dijiste 220, ¿por qué 220? Porque en la resistencia no hay caída, exactamente. Tiene 220 volts. ¿Hay algún riesgo ahí? ¿Hay algún riesgo ahí? Compensa la de la fuente, exactamente, dice Lisandro. Sí, sí, exactamente eso. ¿Hay algún riesgo? ¿Ven algún peligro en algún momento? Pregunta fundamental. ¿Cómo serán las corrientes? ¿Puede pasar? ¿Qué pasará si yo meto agarro y meto un amperímetro acá, ¿sí? Meto un amperímetro acá y meto 2 amperímetros, vamos a ponerlos acá. Meto 2 amperímetros en estos lugares, ¿ven? Meto 3 amperímetros. Yo meto el amperímetro 1, este de acá, el amperímetro sub L, le voy a decir, y el amperímetro sub C. Es decir, un amperímetro va a medir la corriente total y el otro amperímetro, los otros dos van a medir la corriente en la inductancia y en el capacitor. ¿Qué va a medir? Puede ser que va a haber, dice Lisandro, puede ser que va a haber en las ramas del paralelo dos corrientes iguales y opuestas. Tiene que suceder eso. Exactamente eso. De hecho, lo que va a pasar al ser iguales y opuestas es que en realidad van a quedar dando vueltas en ese paralelo. Es decir, la corriente que se va a medir, va a quedar dando vueltas, ajá, espérate ahí, va a quedar dando vueltas en el paralelo acá. Va a quedar dando vueltas en el paralelo. Eso va a ser la corriente del paralelo. Es decir, los elementos tienen corriente, aunque la corriente total sea cero. Se la fabrican ellos esa corriente. ¿Sí? La verdad se la fabrican ellos. Se la fabrican el inductor y el capacitor. Es decir, conclusión, digamos, medio tirada de los pelos, pero tengan en cuenta esto. Puede haber corriente en un circuito que no tiene corriente en la entrada. ¿Se entiende? Puede haber corriente en una parte del circuito, aunque la corriente de entrada sea cero. Porque si yo me fijo acá, la corriente que entra al paralelo es cero. No tendría que haber corriente, bueno, sí hay corriente acá adentro. Y la corriente es a 50 Hz, es decir, si los 220 son a 50 Hz, la corriente que va a haber ahí adentro va a ser 50 Hz. Si es 60 Hz la corriente de afuera, a 60 Hz va a estar circulando esta IP de acá. Pero a mí lo que me importa es el valor, porque tengo que ver, será muy grande, será muy chica, porque capaz que es exagerada, por analogía, digamos, con el caso que vimos hoy, donde los elementos estaban en serie. Será muy grande y vamos a ver cuánto vale I sub P. I sub P vale 220, porque dijimos que era lo que va a medir, 220 sobre J100. Ponele, la mido sobre la inductancia, entonces yo sé que sobre la inductancia va a valer 2,2 amperes. No pasa nada, 2,2 amperes es una corriente chiquita, no pasa absolutamente nada. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí? No es peligrosa, realmente no es peligrosa. Ahora, la cuestión es la siguiente, vamos a suponer que los elementos que yo tengo en resonancia no fueran más J100 y menos J100, sino que fueran más J 0,2, ahora lo voy a escribir, y menos J 0,2, ¿sí? Entonces, más J 0,2 acá y menos J 0,2 el capacitor. Más J 0,2, digamos, son dos,
2 décimos de inductancia, ¿sí? 2 décimos de ohm, la consigo con nada, omega L, ¿sí? L es chiquita, hay que hacer el cálculo, pero es una inductancia chiquita. Eso quiere decir que con poquitas vueltas que yo dé alrededor de un núcleo, no demasiado bueno, también ya tengo una inductancia de 0,2, una inductancia muy fácil de alcanzar, digo. Y un capacitor de 0,2 necesita ser grande, pero bueno, pongo varios capacitores en paralelo y obtengo, porque acuérdense que en el caso de la reactancia capacitiva va 1 sobre J omega C. Entonces el capacitor tiene que ser grande, la bobina es chica, pero el capacitor tiene que ser grande, ¿sí? En comparación, pero es fácil conseguir un capacitor grande poniendo varios en paralelo. Ustedes ya lo vieron eso en física. Así que se puede hacer. Ahora tengo exactamente en J0,2 y en menos J0,2 los valores de resonancia de ese circuito. Y ahora sí, fíjense esto, cuando yo calculo I sub P, I del paralelo, la corriente que circula por el paralelo, yo tengo que hacer, los 220 volts son mandatorios porque tiene que igualar a la fuente de entrada, pero abajo me va a quedar sobre J0,2. Sobre J0,2. Así que esto me va a quedar 110 por 10. Me va a quedar 1100. 110 por 10 me va a quedar 1100 amperes. Guarda. 1100 amperes circulando por ahí adentro. Si tengo corriente cero. Tengo corriente cero desde la entrada, el generador ni lo ve. Y yo tengo 1100 amperes circulando adentro en el paralelito. Eso hace reventar cualquier cosa. Si vos se lo ponés a una... Vos imaginate 1100 amperes, ya estamos, digamos, algunos sueldas saben usar la soldadora de arco. 2,5 se usa con 80 amperes. ¿Sí? 2,5, un electrodo de 2 milímetros y medio de radio se usa con 80 amperes. Entonces, 1100, olvídate, tenés una soldadora marca cañón, ¿sí? Tenés una soldadora tremendamente grande, 1100 amperes, ¿sí? Solamente las soldadoras de punto, alguna soldadora particular de ese tipo pueden alcanzar esta corriente. ¿Sí? Pueden llegar a tener esta corriente, pero calientan superficies, pegan superficies de chapa, etcétera, etcétera. Es enorme esa corriente. Ustedes no han visto nunca, les puedo garantizar, 1100 amperes. En su vida diaria ustedes no tienen experiencia de esos 1100 amperes. Entonces, lo que puede pasar con grandes caídas de tensión en la resonancia en serie pasa con grandes cantidades de corriente circulando en la resistencia en paralelo. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando uno hace el paralelo de valores muy chicos de reactancia, Cuando la reactancia es poca, la corriente va a ser muy grande y ahí es donde se nos puede ir al demonio el circuito. 1100 amperes, digamos, los cables comunes que vienen no aguantan un cable de 1 milímetro cuadrado, 1,5 cuadrado, poner 1 milímetro cuadrado aguanta 10 amperes, 1,5 aguanta 16, ¿sí? 2,5 aguanta 21. Para llegar a 1100, olvídate, tenés que poner una doble o triple terna de cable de 400 mínimo, así de grueso tiene que ser el cable, y tienen que poner 3 cables así en paralelo para que les aguanten, 3 cables de 3 centímetros de diámetro para que les aguanten los 1100 amperes. Es demasiadísimo, es demasiadísima corriente. Guarda con valores bajos de reactancia y hacer la corrección de coseno phi. Por eso no se les pide que hagan correcciones de coseno phi de valores muy pequeños. Si es preferible dejarlos, es preferible que no. Y fíjense, al circuito externo no le cambia nada, el circuito externo ni se entera. Los 2 ohms que ustedes tienen ahí no le cae ninguna tensión, no disipa potencia esa resistencia, el
el generador no entrega nada de potencia y sin embargo tienen una potencia en juego, puesta en juego, una cantidad de corriente circulando, que ¿dónde va a hacer efecto? En la inductancia no va a hacer nada, en la capacidad no va a hacer nada, porque son energías reactivas, es decir, son energías que se cargan, es como si ustedes pusieran mucha plata en el banco y después del banco la llevan a la financiera y de la financiera la vuelven a meter en el banco, no se gasta nunca esa plata. ¿Dónde se va a gastar? ¿Dónde puede pasar la macana? En los cables. El problema lo tienen los cables, porque los cables sí tienen resistencia. Nosotros cuando los dibujamos nunca tenemos en cuenta que un cable tiene resistencia. El I cuadrado por R que se va a desarrollar en los cables va a hacer que los cables se recontramaten fundiendo. ¿Está? Se van a recontrafundir los cables. Y si ustedes le meten mano a eso, se van a quemar, porque esos cables van a estar al rojo vivo hirviendo. ¿Se entiende el concepto? ¿Se entiende cuáles son los riesgos y qué tan peligrosa es la resonancia en paralelo también? Cualquiera de las dos condiciones, y fíjense, si el circuito es de alterna, ustedes dentro del circuito se pueden encontrar con cualquier condición de resonancia. Puede ser una resonancia en serie o una resonancia en paralelo. Si no saben, ustedes tienen la placa de un televisor o algo por el estilo, y ustedes no saben cómo funciona, no se metan con el tester a medir. No se metan a medir. No metan la mano en un aparato que no saben cómo funciona, porque puede ser altamente peligroso, les puede pegar una patada que los deje tontos de por vida, ¿sí? Puede ser que los mate, inclusive, ¿sí? Así que, o que les duerma el brazo. Yo trabajaba en una época de mi vida, cuando era estudiante, todavía trabajaba reparando televisores en una casa de acá, y a mí me pegó una patada, un yugo de televisor, digamos, la cola del televisor me pegó la patada, me dejó dormido el brazo derecho una semana. Pero me pegó un patadón de tal magnitud, y era un tubo, era una cosa de nada, no había mucha corriente, era un televisor común, ¿sí? Un televisor común. Pero me pegó tal patada, la contracción fue tan brutal que me dejó mal toda una semana entera. No quiero ni pensar en que ustedes tuvieran que medir en un circuito que está en resonancia con valores altos de tensiones o corrientes, ¿sí? Ni que hablar. Mucho ojo con medir con el circuito conectado. Traten de nunca medir un circuito desconocido con el circuito conectado. Si miden con el circuito desconectado, bueno, lo peor que puede pasar es que hagan pelota algo, va a pasar casi seguramente, para aprender uno siempre rompe, pero al menos no corren riesgos en general, ¿sí? Al menos no corren riesgos. Una particularidad de este circuito de... ¿Hasta acá me siguieron o no? ¿Se entendió algo de lo que dije? O los veo y no los escucho y no veo sus caras ni nada, así que no sé si me van siguiendo o no. ¿Entienden algo? Lo van a tener oportunidad de repasar, porque yo después les subo la grabación y demás, pero ¿entendieron algo de lo que les dije o no? ¿Se entendió algo? ¿Sospechan algo? Por lo menos entiendan esta cuestión. La seguridad pasa por no medir, en el caso de no conocer el funcionamiento del circuito, no medir con el circuito conectado. Nunca jamás. No midan con un circuito conectado. Traten de no hacer eso, ¿sí? Vamos, medida de seguridad crucial. No se confíen en el tester, no se confíen, por más que tengan un tester de excelencia, un voltímetro de excelencia, un aparato de excelencia, no se metan a medir. El aparato va a estar aislado hasta 1000 volts, hasta 5000 volts, como mucho, ¿sí? Como mucho. Después para medir tensiones superiores, para medir 11.000 volts ya necesitan aparataje especial. Existe, pero es muy especial y muy específico. ¿Se entiende? Dice Lisandro, te tomo la palabra y sigo entonces. Noten una particularidad que se da en el circuito en resonancia paralelo, pero que no se da en el circuito en serie. Esta particularidad es importante. Vamos a ver. Supongamos ahora, yo ahora voy a borrar un poquito acá, ¿sí? Borro todos estos resultados y todo esto, y voy a dibujar un circuito ligeramente diferente, lo voy a cambiar un poquito. ¿Está?
Déjenme cambiarlo. Voy a borrar esto. Vamos a dejar esto en 0,2, ningún problema. Esta explicación no me es necesaria, así que también la voy a borrar. Vamos a ver. Ahí. Sigo borrando acá. Y ahora miren esto que les voy a hacer en el circuito. Yo tengo ese circuito con 0,2 y todo eso. Ahora me voy a meter, voy a dejarlo con este color así, y voy a agarrar y voy a dibujar acá, en esta parte de abajo, voy a hacer un dibujito, no muy prolijo, pero ustedes lo entenderán, ¿sí? Voy a dibujar una bobina y un capacitor en paralelo acá también, ¿sí? Y acá le voy a poner más J10 y menos J10. ¿Cambia algo en el circuito? ¿Cambia alguna cosa? ¿Notan algo raro en este circuito? ¿Qué notan? De a uno, ¿eh? Díganme, dejé a propósito dibujado, ¿cuánto vale la indicación de A1, del amperímetro 1? ¿Cuánto vale? A1, ¿cuánto indica? ¿Cuánto indica A1? Este es un circuito resonante paralelo y este otro también es un circuito resonante paralelo. Los dos tienen valores independientes entre sí, tienen valores distintos entre sí. ¿Cuánto vale lo que marca la corriente? El indicador del amperímetro 1, ¿cuánto va a marcar acá? Este, que está acá. ¿Cuánto marca? ¿Y igual cuánto? ¿Y igual? Díganme ustedes. 0, exacto, Lisandro. Marca 0, sin lugar a duda. Seguimos estando cortados porque ahora viene el tema que, porque qué, ¿cómo es ahora en la continuidad de las cosas, cómo es eh, la división de tensiones? ¿Cuánto cae en los dos circuitos en paralelo? ¿Cuánto tiene que caer? En los dos circuitos en paralelo, sin lugar a duda. ¿Cuánto cae de tensión? Para que sea cero la corriente, puede ser que sí o puede ser que no. Ahí está el tema. Mirá, desde acá, desde el punto A hasta el punto B, caen 220 volts, sin lugar a duda. Es decir, de acá hasta acá, este camino tiene que tener 220 volts en oposición a este. Si este tiene el más acá arriba, este tiene que tener el más en A y el menos en B. ¿Sí? Tiene que estar en oposición. De una punta a la otra. ¿Cuánto caerá en cada uno? ¿Cuánto caerá en cada uno? Bueno, es la pregunta del millón y es paradojal la respuesta, ¿sí? No sabemos cuánto cae en cada uno. Por cada camino tiene que caer 220 volts, claro, sin lugar a duda. Pero cuánto cae en cada uno es lo mismo que si tuviéramos este circuito, que si tuviéramos el circuito más simple del mundo, el más pavo, este de acá. Vos suponete que vos tenés 12 volts y acá tenés un interruptor K. En esto vos sabés que en el interruptor caen más o menos 12 volts sin lugar a duda. Y sin embargo, cuando tenés 12 volts acá y tenés dos interruptores, cuando tenés dos interruptores K1 y K2, vos sabés que en este circuito, entre K1 y K2, caen 12 volts. ¿Cuánto caen cada uno? No podés saber. No se puede saber. Si son interruptores reales, si estos fueran interruptores reales, un interruptor real tiene una resistencia equivalente y entonces más o menos podría llegar a saber cuál es más grande o más chico.
Pero acá también vos necesitarías saber cuánto vale Z equivalente, vamos a decirle a esto Z equivalente de 10 y cuánto vale Z equivalente de 0,2. ¿Cuánto valen las Z equivalente, el paralelo de uno y de otro? ¿Cuánto vale cada Z equivalente? Cada Z equivalente, ¿cuánto vale? Infinito. Infinito. Y vale infinito. Y entonces tenés dos resistencias infinitas en serie. ¿Cuánto cae en cada una? Es como si vos tuvieras otra vez, digamos, un circuito así con R1 y R2, donde esto vale infinito y esto vale infinito. ¿Las caídas de tensión son iguales? No son iguales. ¿Por qué no son iguales? Porque infinito no es igual a infinito. 0 igual a 0. Digamos, la contra. ¿Se acuerdan de matemática? 0 igual a 0. Pero infinito no es igual a infinito. El infinito no es un número y por lo tanto no tiene las propiedades de número. ¿Sí? Como no tiene propiedades de número, si vos tuvieras circuito, si pudieras tener y quisieras hacer esta pavada, porque la verdad es un circuito inútil, estamos de acuerdo, un circuito que no sirve para nada. Pero si vos quisieras poner dos circuitos en paralelo, ¿sí? Dos circuitos en resonancia paralelo, uno a continuación del otro, no sabés cuánto cae en cada uno. Si el circuito es perfecto, los circuitos tienen que ser perfectos, es decir, no tiene que haber resistencia, tienen que ser ideales. Los circuitos tienen que ser ideales. Pero si son ideales, no se pueden resolver. Es paradojal. ¿Sí? ¿Se entiende? No hay matemáticas, porque nos fallan las matemáticas, nos matan la matemática. Si alguien en matemática algún día dice infinito igual a infinito, fiesta, esto se resuelve, porque me queda la mitad de tensión en uno que en el otro. La misma tensión, ¿sí? O sea, entre los dos suman los 220 de la entrada, sin lugar a dudas. Si es que infinito fuera igual a infinito. Si infinito es igual a infinito, fiesta, ningún problema. Pero como no se puede afirmar, porque la matemática no me deja afirmarlo, yo en física tampoco lo puedo afirmar, porque la física se basa en la matemática, y entonces no tiene resultado. ¿Sí? Fíjense, aunque parezca increíble, aunque parezca que tenemos todo dominado, todo, no alcanzan las leyes que tenemos, ¿sí? No alcanzan a resolver. Fíjense que no es un circuito para nada complicado, es una estupidez este circuito, pero sin embargo no lo podemos resolver. ¿Tá? No podemos saber cuánto cae en cada uno. Podríamos pensar, yo creo honestamente que la respuesta correcta debe ser la mitad en cada uno. Creo que sí. Pero para eso infinito tendría que ser igual a infinito, insisto. ¿Sí? Los matemáticos me tendrían que permitir hacer esa afirmación. Como no la puedo hacer, estoy al horno. Bueno, suspendemos acá, paramos unos 15 minutos y después seguimos con la segunda parte.